Muy buenas tardes, jóvenes. Aquí estamos de nuevo para poder llevarles algo de información respecto a la materia de biología, ¿sí? Es un placer volver a estar con ustedes. Esperemos que sea de su agrado y cualquier duda, con toda confianza, me hacen llegar al WhatsApp o al correo institucional, ¿no? Empezamos. El tema de hoy vamos a tratar, habla sobre las características y propiedades de los seres vivos. Todos sabemos que hablar de un ser vivo, pues hablamos de una inmensidad dentro del universo, ¿no? Pero al hablar de características y propiedades, pues ya los empieza a identificar uno de una forma más razonable, con cierta jerarquía, y los ubica en un plano dentro de la biología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos en esta clase? Pues son algunos, ¿no? Primeramente, que el alumno comprenda las diferentes características que poseen los seres vivos para poder llevar a cabo sus funciones vitales, ¿no? Como son alimentación, nutrición, respiración, circulación y excreción, ¿no? Por otro lado, también que el alumno comprenda y entienda la conformación química de los seres vivos, ¿no? ¿Qué damos a entender con esto? Que el alumno tiene que aprender cómo está formado un organismo vivo, ¿no? Cuáles son los principales componentes orgánicos e inorgánicos que lo componen, ¿no? Y para esto, pues el alumno tiene que saber valorar el papel de los bioelementos y las biomoléculas como componentes importantes de la nutrición de los seres vivos. ¿Con qué propósito? Pues precisamente que ellos comprendan cuáles son las características que hace a un ser vivo distinto de otro, ¿no? Y que puedas explicar cómo están formados químicamente, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la estructura. Para eso vamos a analizar los componentes orgánicos de los seres vivos, ¿no? Entonces, pues nos vamos directamente a la clase. Tenemos un mapa de objetos de aprendizaje, donde pues viene relativamente bien distribuido lo que son las características de los seres vivos, ¿no? Primeramente habla de una estructura dentro de este mapa conceptual, habla de una organización de los seres vivos, habla de el metabolismo como una característica propia, de la homeostasis como otra característica propia de los seres vivos, de la irritabilidad de los seres vivos, de la reproducción, el crecimiento y la adaptación de los seres vivos. Estas son las características de los seres vivos, sin las cuales pues no puede llevar a cabo ninguna función vital, ¿no? Y de ahí pues ya nos vamos a lo que es la estructura de los componentes orgánicos de los seres vivos, y pues principalmente vamos a hablar del agua, ¿sí? La estructura y función de biomoléculas orgánicas como son los carbohidratos, los lípidos, ¿sí? Las proteínas y los ácidos nucleicos. Y pues vamos a ahondar un poquito más sobre el ADN, los ácidos desoxirribonucleicos, ¿no? ¿Cuáles características de los seres vivos? Pues hablar de características pues nos ubica más bien dentro de la parte fundamental de un ser vivo, que es la célula, que es la parte más simple de la materia viva, ¿no? Que es capaz de realizar todas las actividades necesarias de la vida, ¿no? Podemos hablar de un organismo unicelular, así como de un organismo pluricelular, ¿no? Y a fin de cuentas los dos tienen vida y los dos realizan las mismas funciones internamente, hablando para que tenga el proceso de vida, ¿no? Entonces, algunos de los organismos más simples, hablamos de las bacterias, que son unicelulares, que constan de una sola célula, ¿no? Pero sin embargo, ellos también cumplen con los procesos vitales de vida, ¿no? Que son alimentación o nutrición, respiración, circulación, excreción, ¿no? Sin estos procesos no hay vida, no hay continuidad en la vida, ¿no? Por el contrario, el cuerpo de un ser humano, el de un árbol, ¿sí? O el de un animal, como una jirafa, un elefante, pues están formados por millones de células, pero dentro del fondo pues tiene también que cumplir con los procesos vitales, ¿no? Para que pueda tener continuidad su vida, ¿no? Para poder desarrollar los procesos que los organismos requieren para desarrollar los procesos vitales, ¿sí? Cuentan con características y propiedades que desarrollan en función de sus necesidades, ¿no? Pero fíjense, en función de sus necesidades.
Entonces no es la misma la necesidad que tiene una bacteria, que a fin de cuentas los procesos son los mismos, pero si hablamos en cuanto a necesidad, no la vas a comparar con la necesidad que tiene una jirafa o un elefante o un ser humano simplemente, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas características y propiedades que se requieren, ¿sí?, para poder desarrollar vida en función de esas necesidades, ¿no? Primeramente tenemos el metabolismo, ya muy escuchado dentro de la clase de biología, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Pues viene siendo un intercambio de sustancias y energía con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es lo que hacemos nosotros los humanos para poder subsistir. Pues nos beneficia el oxígeno del exterior, nos beneficia la luz de los rayos solares, ¿sí? Llevamos hacia adentro de nuestro cuerpo, llevamos alimentos, los cuales tenemos que degradar o metabolizar para poder cumplir con los procesos de vida. Por eso dice que intercambian sustancias y energías con el medio externo. ¿Por qué intercambian? Porque así como yo me llevo hacia adentro ciertos alimentos, también tengo que desechar también a través de los procesos vitales, tengo que desechar ciertos productos de desecho. Las sustancias que se incorporan a un organismo ingresan a una red de reacciones químicas. De momento en que tú te pones un alimento en tu boca, empieza el bolo alimenticio con la saliva, empieza a tener reacciones químicas. ¿Por qué? Porque el alimento también tiene componentes químicos diferentes, ¿sí? Llámese un desayuno que llevas a la boca, donde va pues implícito diferentes compuestos que forman a un blanquillo, que forman a un chorizo, que forman a un frijol, etc. Entonces todos esos hacen reacciones químicas con la saliva y entre ellos mismos al estar humedeciendo. Entonces es lo que nos habla. De esta manera se degradan, ¿sí? Se degradan los alimentos y se utilizan para la construcción de unos compuestos más complejos, ¿no? Todos los organismos necesitan materiales y energía para mantener su alto grado de complejidad, o sea, en otras palabras, para poder mantener su nivel de vida, ¿sí?, para poder crecer y reproducirse, ¿sí? Los átomos y las moléculas de los cuales todos los organismos están formados pueden obtenerse, ¿sí?, del aire, del agua, del suelo, o a partir de los mismos seres vivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, nuestro hueso tiene calcio, o sea, tenemos muchos elementos, ¿sí?, dentro de nuestro cuerpo. Entonces cuando no les aportamos todas esas proteínas o todos esos minerales, el cuerpo, ciertos órganos del cuerpo, para poder cumplir con sus funciones, pues tiene que jalarlo de algún lugar. Si no le damos del exterior de nuestro cuerpo, los empieza a sacar, ¿sí?, y eso nos afecta en cuanto a salud, ¿no? Estas transformaciones de las que estamos hablando, que implican reacciones de tipo químico, ¿sí? Entonces, esta, como les mencionaba, el momento en que te llevas tu comida a la boca, pues empezamos a tener ciertas reacciones de tipo químico, que son necesarias precisamente para sostener las actividades vitales de nuestro cuerpo, ¿no? Ya lo mencionaba. A la suma de todas estas reacciones químicas es lo que conocemos como el metabolismo, ¿sí? Es lo que se conoce como el metabolismo, ¿no? El intercambio y las transformaciones de materia y energía pueden también encontrarse en la materia inerte o en un mundo inanimado, se dice, ¿no?, en un mundo que no tiene vida. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los seres vivos, ¿sí? Los cientos de miles de reacciones químicas que se producen son coordinadas en el tiempo y en el espacio en forma ordenada y siguiendo instrucciones de material genético. Entonces, si hablamos de un ser vivo multicelular o pluricelular, como puede ser el caso de nosotros mismos, entonces para poder cumplir con todas estas funciones vitales y tener una dependencia, intercambiar materia y energía con el medio externo, pero tenemos que hacer de una manera coordinada, también sistematizada, ¿no? Por eso ya la clase pasada hablamos de organizaciones del cuerpo humano, ¿sí?, todos los niveles de organización, ¿no?, la dependencia que entre un nivel y el otro. No puede haber, digamos, una molécula si no hay átomos por detrás de ello, ¿no? No puede haber organelos si no hay moléculas.
No puede haber tejidos si no tenemos células en nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que hablamos, de la complejidad, pero también hablamos de la organización de nuestro cuerpo humano, ¿no? Cómo está organizado tan finamente, ¿no? Y todo esto pues lleva dentro de las células el ácido desoxirribonucleico cuando hace el proceso de transferencia de los caracteres hereditarios. Ahí va toda la información de organización también. No únicamente le transfiere el material hereditario del padre o de la madre hacia los hijos, sino también les lleva información para organizar el cuerpo. Toda la información lleva el chip ahí para que el cuerpo empiece a organizarse y empiece a reproducir por sí solo, ¿no? Las reacciones metabólicas ocurren de manera continua en un ser vivo, o sea, continuamente yo estoy hablando y hay muchas reacciones químicas, mi metabolismo está todo activo al 100%, ¿no? En el momento en que se suspenden, se considera que el organismo ha muerto. Por eso digo que nunca deja de metabolizar el cuerpo, ¿no? Las reacciones químicas que se desarrollan durante el metabolismo en los seres vivos son coordinados por dos procesos, ¿sí? Internamente en nuestro cuerpo y en relación con el entorno, ¿no? En ese intercambio de materia y energía, ¿no? Que es el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Entonces el metabolismo se lleva a cabo internamente por dos procesos, el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces dice, en la fotosíntesis, el anabolismo incluye reacciones químicas de construcción, ¿sí? Es decir, que la unión de moléculas sencillas se obtienen moléculas complejas. De moléculas pequeñitas se hace una síntesis y formamos y construimos una molécula mucho más grande, ¿no? Como puede ser la formación de proteínas, ¿sí? Como puede ser la formación de ácidos grasos, como puede ser la formación de otras moléculas que nos sirven dentro del metabolismo, ¿no? En esta fase del anabolismo, al fusionarse las moléculas, se forman entre ellas enlaces químicos, de manera que en dichas reacciones se acumula energía. Sabemos que dentro de todo este proceso, al final se libera energía, pero como es continuo el metabolismo, no deja de metabolizar el cuerpo, esa energía es aprovechada y necesaria para poder seguir con la reproducción y formación de células, ¿no? El catabolismo aquí incluye a la inversa. Si el anabolismo construye, el catabolismo desdobla o degrada, ¿sí? Incluye reacciones de desdoblamiento o de degradación. Estamos hablando de reacciones químicas, ¿eh? Reacciones químicas de desdoblamiento o de degradación. Quiere decir que si yo me echo un alimento que es rico en grasas, ¿sí? Entonces a través del metabolismo pues lo voy a degradar, ¿sí? Para una parte se manda a cierto órgano, otra se manda a formar células, etcétera, ¿no? Y lo que no, pues se desecha a través del aparato excretor, ¿no? Pues a manera de ejemplo veremos el metabolismo de los carbohidratos. Primero lo vamos a ver en fase anabólica, que es la fotosíntesis, y después lo vamos a ver en su fase catabólica, que es la respiración celular, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, viene eso. En la fotosíntesis se construyen moléculas de azúcares. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, pues es la cual, a través de la cual las plantas se desarrollan, ¿sí? Crecen, se reproducen, ¿sí? Y dan continuidad a su vida, ¿no? Si no hubiera fotosíntesis en la planta, no hubiera continuidad en su vida, no hubiera planta, lo voy a decir así de sencillo, ¿no? Entonces en la fotosíntesis se construyen moléculas de azúcares y en ellas se acumula la energía luminosa absorbida por el sol. Cuando los rayos solares penetran en las hojas de los árboles o de las plantas, en ese momento como se lleva a cabo el intercambio se convierte la energía luminosa, se convierte en energía química. Entonces la fotosíntesis es un proceso complejo que implica una serie de reacciones químicas que se resumen en una sola reacción general, donde se tienen los reactivos iniciales y tenemos productos finales, ¿ok? ¿Qué interviene aquí? Pues tenemos
A través de la fotosíntesis tenemos el dióxido de carbono, ¿sí?, que se reacciona con las moléculas de agua, ¿sí?, pero que interviene de manera natural dentro del entorno, interviene la luz solar y forma lo que es la clorofila internamente dentro de esas reacciones químicas, ¿no? Y que cuando el sol penetra en las hojas, ¿sí?, ¿sí?, entonces en ese momento, ¿sí?, empiezan las reacciones químicas, empieza la construcción de moléculas de azúcares. ¿Qué tipo de moléculas de azúcares, o sea, forma? Pues forma la glucosa internamente y el oxígeno, es lo que forma internamente dentro de la planta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo forma? Bueno, pues cuando penetran los rayos solares a las hojas, ¿sí?, empieza el proceso de fotosíntesis. Entonces ahí es cuando empieza la savia elaborada, empieza a tener sus funciones, que es a través de las cuales la savia bruta es convertida a savia elaborada, ¿sí?, a través del proceso de la luminosidad. La energía luminosa se convierte en energía química, ¿no? Y es cuando empieza la fotosíntesis de una planta. ¿Hacia dónde va lo que es la savia elaborada? Bueno, pues va a diferentes partes de la planta. Principalmente sube por los tallos, ¿sí?, para formar tejidos, para formar células primeramente, después tejidos y después órganos dentro de la planta, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante es esta parte de vida, ¿no?, de las plantas, ¿no? Y también, por otro lado, no únicamente tenemos lo que es el proceso de fotosíntesis hacia la planta, al mismo tiempo se da el proceso de respiración celular. Así como nosotros respiramos, las células también están respirando internamente dentro de una planta. En este proceso de respiración celular, los azúcares son degradados, ¿sí? Entonces, por eso decimos que primero la fase del anabolismo y después del catabolismo, ¿no? Pero es continuo, no es estacionario, ¿no? Está continuamente en un ciclo. Entonces, los azúcares son degradados los azúcares como la glucosa, ¿sí? Forma glucosa cuando está la fotosíntesis, forma lo que es la glucosa más oxígeno dentro de la planta, pero a través de la respiración celular, entonces la glucosa y el oxígeno las convertimos en dióxido de carbono y las convertimos en agua, ¿sí?, más energía. Esa energía es lo que conocemos como el trifosfato de adenosín, que toda célula lo requiere para poder seguir el proceso de división celular. Se tiene que seguir reproduciendo. Entonces, si no hubiese esta energía que liberan dentro de este proceso de respiración celular, pues no hubiera continuidad en la vida, ¿no? Tenemos 5 ejemplos del catabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando estamos degradando lo que son moléculas complejas en moléculas simples, ¿no? Entonces, la digestión es uno de los 5 ejemplos del catabolismo. Es lo que les mencionaba en un inicio. Al comer cualquier alimento, pues el cuerpo descompone los nutrientes orgánicos en componentes más fáciles de usar para el cuerpo. El momento en que va a tu boca, termina en la parte de la dentadura, ¿sí?, empiezan a masticar, empiezan a triturar, empiezan a separar, de ahí empieza el proceso del catabolismo, ¿sí? Empieza las glándulas salivales a hacer su efecto, y empieza a haber reacciones químicas. De ese momento ya empieza, de momento que se manda el bolo alimenticio por el esófago y llega al estómago, pues ya ahí donde viene ya la parte donde entran los ácidos, empiezan ya a separar más, todavía empieza a hacer más trabajo de degradación, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí se va a ir directamente a un filtro que es el hígado, y ahí ya separa ya al 100% y manda al torrente sanguíneo, manda hacia otro órgano, manda el producto que ya no le sirve al cuerpo, que es el desecho, lo manda hacia el proceso excretor, ¿no? Entonces esto es lo que es un ejemplo del catabolismo, la digestión. Aquí tenemos ya lo que les mencionaba, tenemos una imagen donde lleva a cabo todo el proceso de digestión. Viene muy bien ilustrado, ¿sí?, inclusive viene explicado también aquí, donde empieza en la boca con la masticación e insalivación, ¿sí? Empieza la digestión salivar, le llaman. En la faringe pues viene lo que es la deglución, ¿sí?, cuando va el bolo alimenticio y empieza a deglutirlo.
El esófago es la progresión, es el avance, vamos a decir, el tubo por el cual avanza el bolo alimenticio. Y el estómago viene lo que es la digestión estomacal. Es donde viene el proceso ya de separación, de desbaratar todo, ¿no? Al 100%. Y de ahí pues se manda a otros órganos, como les decía, aparece ahí lo que es el hígado, como el filtro. El hígado, de ahí salen ciertas arterias que van al corazón, otras que van directamente hacia la parte del, vamos a decir, del intestino delgado, que es lo que le mencionaba. Una parte se va directamente a aprovecharse en el torrente sanguíneo y otra parte se va hacia el intestino delgado para que sea desechado, ¿no? Y finalmente pues tenemos el intestino grueso, donde hay una progresión de defecación, donde ya se arrojan todos los desperdicios, ¿no? Entonces esta es una imagen. Tenemos la respiración celular, como lo mencionaba anteriormente. La respiración celular consiste en la ruptura de moléculas grandes de compuestos orgánicos, principalmente lo que es la glucosa, que es lo que se forma en la fotosíntesis, entre otras más pequeñas, liberando energía necesaria, esa energía que es necesaria para alimentar las actividades celulares dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y poder producir las moléculas de ATP, que son las moléculas de trifosfato de adenosina. ¿Qué es el trifosfato? Pues es muy necesario dentro del ciclo, un ciclo que está dentro de nuestro metabolismo, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? En la respiración celular se convierten los azúcares, como en la glucosa, en moléculas de ATP. Estas moléculas se encuentran en todos los seres vivos, ¿sí? Porque son necesarias precisamente para seguir produciendo células, ¿no? Y ahí tenemos una imagen de la respiración celular. Perdón. Entonces tenemos, por un lado, tenemos una fábrica que nos ilustra cuáles son las necesidades para poder llevar a cabo lo que internamente conoceríamos como el metabolismo. Pues primeramente esa fábrica requiere de materia prima, que en este caso es materia orgánica, y requiere de oxígeno para pues, empezar a trabajar. Esa fábrica es nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuáles son los productos que va a arrojar dentro de esta reacción química? Pues primeramente tenemos agua, dióxido de carbono y energía que libera dentro del proceso, ¿no? Está muy práctico, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es una célula, lo que es la mitocondria, es un organelo de una célula, es un órgano, vamos a decir, de una célula, que es a través de la cual la función de la célula es generar lo que es la energía dentro de la célula, ¿no? Y aquí lo vemos muy prácticamente, es como igual, entra materia orgánica, entra oxígeno, libera agua, libera dióxido de carbono y libera energía, pero energía en forma de ATP, ¿no? Otra es la fermentación, el tercer ejemplo de catabolismo. La fermentación, todos nos ha tocado fermentar algo. En nuestras casitas, las amas de casa a veces ponen la piña a reposar en piloncillo y hacen una bebida muy refrescante, muy rica. Es un proceso de fermentación, ¿sí? A veces nuestras abuelitas, nuestras mamás ponen a fermentar un poquito lo que es la leche, ¿sí? Se le empieza a acidificar para poder elaborar un queso, poder elaborar un producto como puede ser un yogur. Es un proceso de fermentación también. Entonces la fermentación consiste en una forma de obtener energía, dice, en ausencia de oxígeno. Tiene que ser en ausencia de oxígeno. ¿Para qué? Para que se descomponga la glucosa. Se trata de un proceso de oxidación incompleto, se dice, ¿no? Porque no se completa. Y ahí tenemos algunos ejemplos de fermentaciones, ¿no? Como es el caso de la fermentación alcohólica, ¿no? El proceso de elaboración de cerveza, el proceso de elaboración de algún vino, ¿sí? Tenemos lo que es la fermentación láctica, como les decía, ¿no? Es el proceso de elaboración de algún yogur, algún queso, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces esos son los procesos de fermentación, es lo que nos referimos, ¿no? También el cuarto ejemplo viene siendo el ejercicio físico aeróbico, ¿sí? Viene siendo un cuarto ejemplo de catabolismo físico aeróbico, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque es en presencia de oxígeno.
¿Por qué? Porque es aquel ejercicio que consume oxígeno y quema calorías y grasas. Consume oxígeno, pero está quemando calorías y grasas. Dentro de este tipo de ejercicios, pues están como el montar en bicicleta, nadar, bailar o cualquier actividad física cuya duración sea igual o superior a 20 minutos con una intensidad moderada, ¿no? Ese es el ejercicio físico aeróbico, que es otro ejemplo del catabolismo, ¿no? Entonces tenemos las imágenes: el ciclismo, el bailar, el alpinismo, las caminadoras, el jugar basquetbol, el nadar, ¿sí?, el bucear, ¿sí?, el escalar, etcétera, ¿no? Son ejercicios aeróbicos, ¿no? Y el último, el que ya les había mencionado, el ciclo de Krebs, ¿no?, que también es conocido, es parte al final de la oxidación, también es conocido como el ciclo del ácido cítrico. Este proceso se encuentra presente en todas y cada una de las células de los seres vivos. En este proceso, la respiración celular, se asimilan las proteínas y las grasas. Durante este proceso, el ciclo de Krebs, se asimilan las proteínas y las grasas, transformándolas en energía, ¿sí? Y aquí vamos a ver en la imagen que tenemos, ¿no?, cómo están todos los, vamos a decir, los componentes orgánicos de la célula, como son los glúcidos, lípidos y proteínas, y cómo está liberando el ATP, lo que es la energía, está formando moléculas de ATP, de trifosfato de adenosina. Este es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, ¿no? También tenemos 5 ejemplos del anabolismo. El primer ejemplo que tenemos es la fotosíntesis, que ya lo expliqué un poquito ahorita, que es el proceso que utilizan las plantas, las algas y algunas bacterias para transformar la luz solar en energía química, ¿sí? Y así consiguen alimentarse, crecer y desarrollarse las plantas, ¿no? Sin este proceso, pues no hubiera continuidad en la vida de las plantas, ¿no? Para que la fotosíntesis se pueda llevar a cabo, es necesaria la clorofila, que esta se produce en el interior de una célula, en un organelo que se llama cloroplastos, ¿sí? Y esta clorofila se encuentra presente en las células, ya que esta es la encargada de la absorción de la luz, ¿sí?, adecuada para que pues, se pueda llevar a cabo. O sea, es la función precisamente cuando entra la energía luminosa y la convierte en energía química, ¿no? La clorofila es la que proporciona el color verde de las plantas. Esta atrapa la luz del sol junto con el dióxido de carbono, se absorbe, lo limpia el entorno, ¿sí?, y transforma a la savia bruta, la convierte en savia elaborada dentro de la planta, es lo que les mencioné hace rato, que es su alimento. Y a su vez las plantas producen oxígeno y lo expulsan a través de las hojas, ¿sí? Dentro del proceso de la fotosíntesis, dentro del proceso de respiración, pues libera lo que es el oxígeno, pero absorben el dióxido de carbono, ¿no? La forma como va limpiando nuestro entorno, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de la fotosíntesis, la respiración y la biomasa que habla, ¿no? Todo lo que aprovecha la planta para poder llevar a cabo su proceso de fotosíntesis, ¿no? Tenemos también como segundo ejemplo del anabolismo la síntesis de las proteínas. Aquí más que todo se trata de producir o de construir proteínas a partir de los aminoácidos esenciales durante el proceso digestivo de los alimentos. Es un proceso mucho más profundo, ¿no? Porque hablar de aminoácidos esenciales pues es hablar de algunos aminoácidos que nuestro cuerpo en forma natural los está produciendo, que son alrededor de 10-12 aminoácidos esenciales. Pero los otros aminoácidos que no generan nuestro cuerpo, pues tenemos que llevarlos a cabo a través de nuestros alimentos, ¿no? Y buscar un equilibrio para que podamos sintetizarlos y puedan formar proteínas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo también, el ejemplo de una célula. Dice, las proteínas son los productos finales. Yo le decía, después de que se unan los aminoácidos, entonces se forman las proteínas, ¿no? De la información genética. Una célula necesita de miles de proteínas diferentes que se deben de sintetizarse en respuesta a las necesidades celulares.
ser transportadas a la localización celular adecuada y degradarse cuando no se requiera, no es cuando se desechan, ¿no? Síntesis de carbohidratos es otro tercer ejemplo de anabolismo. Entonces aquí se transforma la degeneración de azúcares, ¿sí? Como la lactosa y la sacarosa, en la obtención de glucosa, ¿no? O sea, internamente de dos azúcares se forma uno solo, que es la glucosa, que es la que entra al proceso del metabolismo. Todo este proceso se produce mediante la estimulación de la hormona de la insulina, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y ahí tenemos también el ejemplo de la síntesis, tenemos lo que es la fotosíntesis, lo que es la respiración, ¿no? Que ya lo habíamos analizado anteriormente en la otra diapositiva, ¿no? El cuarto ejemplo del anabolismo viene siendo lo que es la mitosis, ¿sí? Que la mitosis, pues, es el proceso mediante el cual se transforma una célula única, se transforma en dos células idénticas, ¿no? Esa es así como es lo que es la mitosis, es lo que conocemos como división celular. Y el propósito de la mitosis precisamente es el crecimiento celular y reemplazar las células que ya están desgastadas, ¿sí? Tratar de regenerar, vamos a decir, ¿no? Para poder llevar a cabo esto, pues la mitosis se lleva a cabo en cuatro fases. A través de la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Son las cuatro fases de la mitosis, ¿no? Muchas células, cuando se encuentran en la fase adulta, ya no se pueden dividir. Ya no se pueden dividir por la misma, ¿no? Se van degenerando. De tal manera, como cuáles podemos citar de estas células. Pues las neuronas es una de ellas, ¿no? La neurona no se puede reponer. Es el ejemplo más claro, por eso mucha gente se empieza a tener problemas de ausencia del pensamiento, a veces como que se quedan, que no se saben para dónde iban, ¿no? O se quedan parados y qué iba a hacer, ¿no? Precisamente porque no se puede reponer las células de las neuronas, ¿no? Las fibras musculares también con el tiempo van perdiendo movilidad. Y los que ya vamos entrando a la etapa de la edad dorada, pues ya vamos perdiendo movilidad en nuestros músculos. Ya no nos movemos como cuando estábamos morros, ¿no? Cuando hacíamos ejercicio, que corríamos y brincábamos, ya no. Ahorita ya ya no hay reposición de células. O la de los glóbulos rojos también, ¿sí? A medida que aumenta la edad, y los glóbulos rojos no pueden ser reemplazados, ¿no? Ahí tenemos las fases de la mitosis en una gráfica. Y el último, pues, viene siendo el ejemplo del anabolismo. Tenemos el ejercicio físico para construir masa muscular, ¿sí? Que son lo que usan a veces en ciertos deportes, como es el fisicoculturismo, ¿no? Entonces aquí, para construir la masa muscular, los músculos se tienen que ejercitar con una intensidad alta de poca duración. O sea, fíjense, una intensidad muy alta, pero en poca duración, no más de 2 minutos, ¿no? O sea, tiene que ser rápido. El significado de anaeróbico precisamente es sin aire, para poder llevar a cabo la construcción de masa muscular. Este tipo de ejercicios hacen que mejore la fuerza muscular y aumente la capacidad de movernos con mayor rapidez. Eso lo vemos mucho en los luchadores nosotros, ¿sí? Porque están tan acá, ¿no? Tan desarrollados y tan rápidos, tan ágiles que son, ¿no? Pues precisamente porque siguen este principio, ¿no? ¿Sí? De poder hacer el ejercicio de alta intensidad, pero en poca duración, en pocos minutos, en 2 minutos. Algunos ejemplos de estos ejercicios son el levantamiento de pesas, las carreras de velocidad o saltar la cuerda. Fíjense, también saltar la cuerda no es un ejercicio que te desarrolla el músculo en los pies, ¿no? Y en las manos. Y ahí tenemos el ejemplo, cómo va desarrollando la musculatura, ¿no? Pues nada que ver con uno, ¿no? Pero pues no es la pura envidia, dijo el otro. Segunda característica de los seres vivos es la homeostasis o la autorregulación. Los seres vivos se caracterizan por poseer toda clase de mecanismos de control y regulación, incluyendo múltiples mecanismos de retroalimentación que mantienen al organismo en un estado estacionario. Esto definitivamente no se encuentra en la materia inanimada, ¿sí? Todo ser vivo
necesita mantener su ambiente interno relativamente estable, aun cuando las condiciones externas cambien en forma drástica, ¿no? O sea, internamente, como aquí en San Quintín, todos los que vivimos aquí, pues sabemos, en Ensenada, en Tijuana, cómo hay cambios en un mismo día, ¿sí? Hace frío, hace calor, ya de pronto está húmedo, o sea, entonces nuestro cuerpo se está autorregulando internamente, ¿sí? Eso es lo que conocemos como homeostasis. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de autorregulación, ¿no? E igual que cuando nos estamos enfermando con alguna bacteria, nuestro cuerpo empieza a crear mecanismos de defensa, empieza a autorregularse para combatir ese virus o esa bacteria, ¿no? Y un ejemplo dice la regulación de la temperatura corporal. En el ser humano es un ejemplo de mecanismo homeostático. ¿Sí? La regulación de la temperatura corporal es un mecanismo homeostático. Cuando la temperatura del cuerpo, fíjense, se eleva por arriba del nivel normal de los 37 grados centígrados, la temperatura de la sangre es detectada por células cerebrales, le manda el mensajito, ¿no? Que funcionan como un termostato. Dichas células envían impulsos nerviosos, las células cerebrales, hacia las glándulas sudoríparas, y estas incrementan la secreción del sudor. Empezamos a sudar. Por eso es cuando tenemos temperatura, empezamos a sudar, la primera manifestación, pero es precisamente un mecanismo de defensa. La evaporación del sudor que humedece la superficie del cuerpo reduce la temperatura corporal, o sea, empieza a bajar la temperatura que tú tienes en tu cuerpo. Otros impulsos nerviosos provocan la dilatación de los capilares sanguíneos de la piel, haciendo que ésta se sonroje. Por eso a veces traemos las mejillas rojas. Dicen, caray, tiene temperatura, pero es el proceso normal, es el proceso homeostático por el cual estás pasando, ¿no? El aumento del flujo sanguíneo en la piel lleva más calor hasta la superficie corporal, para que de ahí se disipe por radiación. Entonces, una forma de cómo desechar, ¿sí? Cómo echar hacia el exterior el exceso de temperatura. Fíjense cómo es el proceso homeostático, ¿no? Cuando la temperatura del cuerpo desciende por debajo del nivel normal, por ejemplo, ya logra bajar la temperatura de este proceso, el cerebro inicia una serie de impulsos que constriñen los vasos sanguíneos de la piel, reduciendo así la pérdida de calor a través de la superficie. Empieza a cerrar los poros, podemos decir. Si la temperatura corporal desciende aún más, el cerebro empieza a enviar impulsos nerviosos hasta los músculos, estimulando las rápidas contracciones musculares conocidas como escalofríos, que a todos hemos pasado por ahí. Pero este es un proceso homeostático normal. Cuando empezamos a tener temperaturas por algún virus o alguna bacteria, el cuerpo está creando mecanismos de defensa. Y es el proceso completo de cómo se da nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de la termorregulación, ¿no? O de la autorregulación o de la homeostasis, ¿no? Crecimiento y desarrollo es otra característica de los seres vivos o organismos en general. Los organismos en general atraviesan un ciclo vital en el cual crecen y se desarrollan todos los organismos. Tal característica se da en todo tipo de organismos, sean animales, vegetales, bacterias, etcétera, ¿no? Incluso en los microscópicos, dicen, ¿no? Pero donde es muy clara es en los organismos superiores, que inician su vida con un tamaño muy pequeño, y durante su ciclo de vida su crecimiento es muy evidente, ¿no? Es el caso de las plantas, el caso de nosotros como humanos, el caso de algunos animales, etcétera, ¿no? Es de notarse que el desarrollo se da junto con el crecimiento, no puede ir separado, ¿no? Pues no es solo aumento de volumen, sino de cambios en las formas de la apariencia corporal, o estados más drásticos como la metamorfosis de una mariposa o una rana, ¿no? Ahí está el ejemplo más claro, ¿no? La metamorfosis de una mariposa o una rana. En cualquier caso, este proceso involucra la síntesis de macromoléculas específicas que están a cargo de la información genética. El
el desarrollo abarca todos los cambios que se producen durante la vida del organismo, por eso no puedes hablar de un crecimiento y desarrollo separado, porque genéticamente dentro del código genético que va en las células va la información para que el ser vivo vaya creciendo y desarrollándose, ¿no? De una manera natural, siempre y cuando estén las condiciones, no haya externamente algo que afecte o que provoque una mutación genética, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de cómo un arbolito a través del tiempo va creciendo, va desarrollando y lo vamos manifestando a través de la corteza de su tallo, ¿no? Otra característica de los seres vivos es la capacidad de responder a estímulos. Los seres vivos tienen la capacidad de identificar y responder a estímulos que reciben de su medio ambiente en forma natural, ¿no? Cuando tú te levantas y abres los ojos, pues hay un reflejo que te hace que cierres los ojos, porque brillo demasiado. Entonces, esa es la capacidad de responder a estímulos. Cuando hay plantitas que a la forma como las vas a tocar se cierran automáticamente, es una forma, es un estímulo, también está respondiendo un estímulo, ¿no? Los animales han desarrollado durante su proceso evolutivo órganos sensoriales a estímulos físicos y químicos externos o internos. Los estímulos que pueden producir una respuesta en casi todas las plantas y animales son cambio de color, intensidad o dirección de la luz, variación de la temperatura, variación de la presión o sonidos, o cambios en la composición química de la tierra, el agua o el aire en su alrededor, ¿no? En el ser humano y otros animales superiores, algunas células del cuerpo humano están muy especializadas y responden a ciertos tipos de estímulos, como son los bastones y conos de la retina. Dentro de la retina tenemos unos conos y unos bastones en la membrana del ojo, que son los que responden a la luz. Algunas células de la nariz y las células gustativas de la lengua a estímulos químicos. Cuando te avientas por ahí, no sé, algún producto con chamoy, con chile, con algo, o sea, cuando te lo digas, respondes a ese estímulo, esa acidez, ¿no? Y las células, ¿sí? Ahí las células también, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los estímulos y los receptores, ¿sí? Oye sonar una campana. Entonces utilizamos lo que es el mecanismo receptor, viene siendo lo que es el oído, a través de los órganos internos, ¿no? Si es lumbre, si algún flamazo o algún cerillazo, o te acercas a una estufa que está prendida, en el momento te retiras porque te está pegando, tienes un estímulo que te vas a quemar, ¿no? En las plantas tenemos una planta que conocemos como mimosa púdica. Esta planta que tocas y se protege. En cuanto la vas a tocar, se protege la planta, ¿no? Es una forma de reaccionar también a un estímulo, ¿no? Es un mecanismo de defensa, de protección, ¿no? La quinta característica de los seres vivos, dentro de sus propiedades tenemos lo que es la reproducción o autorreplicación, también se le conoce, ¿no? Reproducción, dice, los seres vivos pueden reproducirse transmitiendo sus características a su descendencia, de este modo perpetuar su especie, ¿no? Entonces todo ser vivo se puede reproducir. El varón con la mujer reproduce una cría, a semejanza de ellos, pues lleva sus mismas características, o sea, heredan ciertas características del papá o de la mamá, ¿sí? Al cruzar, por ejemplo, un animal de la misma especie se cruza con otro y da también una descendencia, puede ser una cría hembra, otra cría macho, pero con las mismas características, ¿no? Pero la reproducción de los seres vivos puede realizarse bajo diferentes procesos, ¿sí? En este caso tenemos reproducción sexual y reproducción asexual. La sexual es la que conocemos nosotros a través de nuestro proceso de vida, a través de donde entra la mitosis, la meiosis, la división celular, donde a través de, vamos a decir, una afinidad de un espermatozoide y un óvulo formamos un nuevo ser vivo, ¿no? A través de la fecundación en una planta producimos otra planta, ¿no? Pero también tenemos la otra parte del proceso de reproducción, que es la asexual,
que esta no utiliza ninguno de estos procesos. Es la sexual en la que un solo organismo es capaz de generar descendencia. En este caso no existe variación genética. ¿Por qué? Porque yo agarro, vamos a decir, un pedacito de la planta de un rosal, la corto, que es un codo, voy y la planto y me genera una nueva planta. Esa es una reproducción asexual. Si yo agarro, quiero meter zacate a mi jardín, voy y corto un pedazo de jardín a mi vecino, de zacate ese que usan para los jardines, voy y preparo el terreno y voy por alfombrita y empiezo al rato, tengo muchas guías, se va reproduciendo, esa es la reproducción asexual. Hay muchas formas de cómo reproducir las plantas, ¿no? Inclusive dentro de algunos seres vivos en el mar también se usa la reproducción asexual, ¿no? A través de su desarrollo evolutivo, las bacterias se han especializado en la reproducción asexual, eficaz y rápida, llamada fisión binaria o bipartición. Se fragmenta, se divide y reproduce un nuevo ser. Así de sencillo, ¿no? Es decir, partiéndose en dos, tal y como dice aquí en la diapositiva. Cada bacteria hija tiene exactamente las mismas características de la bacteria madre, que bajo condiciones óptimas una sola bacteria puede madurar y dividirse en media hora como tiempo promedio. Fíjense qué rápido se divide, ¿no? La descendencia de una bacteria puede organizarse de tal manera que forme una colonia, que es un grupo de bacterias que coexisten en un espacio determinado. Por eso cuando se hacen análisis microbiológicos se buscan medir la cantidad de colonias formadoras a través de los procedimientos de laboratorio, ¿no? Dividiéndose a su máxima velocidad, una sola bacteria, fíjense, una sola bacteria en un día y medio es capaz de producir una colonia que pesaría 900.19 toneladas. Fíjense la capacidad de reproducirse de una bacteria, ¿no? En un día y medio formaría una colonia que pesa 900 kilos. Digo 900 toneladas, un kilo, ¿no? Fíjense qué tan grave. Pero para esto pues tiene que tener las condiciones óptimas, y es ahí donde nos ayuda, vamos a decir, nuestro entorno, ¿no? Que si se estuvieran presentando las condiciones óptimas para que la bacteria se reproduciera, pues imaginen cómo estaríamos en nuestro planeta, ¿no? Entonces eso es lo que nos ayuda, que casi nunca se encuentran las condiciones óptimas para que se reproduzcan de esa manera, ¿no? Tenemos una imagen del ciclo vital de un ave, tenemos una imagen del ciclo vital de una mariposa, cómo se lleva a cabo de lo que es el huevo, el pollito, lo que es la fecundación entre el gallo y la gallina, ¿sí? Ciclo vital de la mariposa, desde lo que está los huevecillos, cómo deposita los huevecillos la mariposa, cómo se convierte en una oruga y luego cómo se convierte en una larva, luego una pupa, y luego cómo ya cambia su metamorfosis a una mariposa, ¿no? Crecimiento es otra de las características de los seres vivos. Los seres vivos crecen y se desarrollan desde la expresión más mínima, es decir, desde una sola célula, por ejemplo el óvulo fecundado o una espora, hasta un individuo adulto. Incluso existen algunas especies que nunca dejan de crecer, como es el caso de los árboles, ¿no? Los árboles nunca dejan de estar creciendo, ¿ven? Ejemplos de crecimiento, pues ahí tenemos algunos ejemplos: la germinación de unas plantitas, el desarrollo de una mariposa desde el huevo, larva, pupa y el adulto, el humano también desde que es bebé, después se convierte en un niño, después en un joven y después en un adulto, ¿no? Son etapas del crecimiento de los seres vivos, ¿no? Adaptación también es otra característica de los seres vivos, propia de los seres vivos únicamente, que es la capacidad de adecuarse a las condiciones del medio ambiente en el que viven. Esta característica es progresiva y se evidencia por cambios tan mínimos que en ocasiones no son evidentes, ¿sí? Los cambios y adaptaciones exitosos se perpetúan y mantienen a través de las generaciones, facilitando cada vez más la especialización a la vida en el medio. Por eso la adaptación.
Tal es el caso de las plantas que se desarrollan en ambientes muy pobres de humedad. En ellas en los cuales transforman sus hojas para que la pérdida de agua sea mínima, que no pierda agua la hoja. ¿Qué mecanismos desarrollan? Pues pueden ser que sean hojas gruesas, hojas poco permeables, con espinas, ¿sí? Entonces uno empieza a especializarse la planta para poder y adaptarse a ese medio, ¿no? Tenemos el ejemplo de adaptación de la biológica de la jirafa, ¿no? Cómo fue desarrollando su cuello largo para poder alimentarse, ¿no? Es un ejemplo que yo creo que lo conocemos desde que estábamos en la primaria, yo creo, ¿no? Y pues con esto damos por terminado la clase, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan entendido. Lo que veamos en esta clase fueron las principales características y propiedades de los seres vivos únicamente, exclusivamente de los seres vivos, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia, con toda confianza al WhatsApp o a mi correo electrónico, que es rubeneduardo.pillado@itesipreparatoria.edu.mx, ¿no? Fue un placer haber estado con ustedes y que tengan un excelente día.